Hola, buen día. Yo voy a hablar de la sesión 8 casos empíricos. El tema es la comunicación intercultural en el sector salud para la materia de comunicación intercultural. La lectura es de la autora, ahora doctora Yasset Pulido Hernández. Fue su tesis doctoral para el doctorado en Ciencias Sociales. El título es La comunicación intercultural en la atención de la indígena embarazada en los hospitales civiles de Guadalajara, cuando la indígena embarazada y su familia consultan al médico de bata blanca. En este caso revisamos el capítulo 3 y parte del capítulo 5. El capítulo 3 es la comunicación intercultural en salud. Empieza por la comunicación intercultural en salud, hablando de lo que es la comunicación intercultural y dándonos cuenta que no solo nos comunicamos desde distintos idiomas, sino también visiones de la vida. Y esto es la comunicación intercultural, hablando entre lo dialógico y lo funcional. No es lo mismo establecer un diálogo donde haya preguntas y respuestas a un diálogo donde en realidad se esté dialogando, se esté dando un mensaje y comunicando algo. Y también en esta comunicación intercultural entra lo verbal y no verbal. Y también hablando de un contexto hospitalario, hablamos de fenómeno jurídico, social, cultural y político. También hablamos de que no es lo mismo tratar con una persona indígena a la concepción que tenemos de una persona indígena de lo que es la indianidad y que son factores étnicos subjetivos según el grupo o el área. Pues esto incluye idioma, vestimenta, tradiciones, etcétera. Y que también el plan de tener esta comunicación intercultural en salud es, digamos, en ideal el diálogo horizontal, aunque más adelante vamos a ver que hay un conflicto en el que no propiamente hay un diálogo horizontal, siempre están las jerarquías médicas, el papel que habla más incluso que la persona o los signos vitales fisiológicos antes que la persona sea consultada de sus, pues no solo emociones, porque en el sistema médico pasan las emociones a un segundo punto donde no son necesarias para dar un diagnóstico médico, pero son parte de pues, nuestro porte humano de que somos personas, no solo somos síntomas. También hablamos de que en todo este aspecto se olvida que hay un daño histórico y a la hora de que se ponen como iguales en una plática de diálogo horizontal, la persona que está arriba en la jerarquía tiene que ceder poder. Y esto es conflictivo porque el privilegio genera, no sé cómo explicarlo, pero genera mucha comodidad. Y este poder es histórico estructural y hablamos de una estructura colonial racial. El poder está racializado y jerarquizado. Walsh habla del proyecto ético, político y epistémico. ¿Cómo se diferencia a los diferentes? ¿Cómo parten de mí para allá? Y esto va a ser una constante en el aspecto del hospital, incluso cuando se habla de la embarazada indígena y no indígena. ¿Por qué? Porque se habla desde un lenguaje técnico médico en el que no se traduce a un lenguaje práctico, accesible, las cuestiones que están aquejando a las personas o a sus familiares, ya sea familiares de, en este caso, que es enfocado a embarazadas, madres e hijos. Entonces hablamos de que se tiene que tratar con esta parte humana y que para esto hay mediadores, pero estos mediadores no son totalmente reconocidos en este aspecto de que no se les cree parte del equipo médico por el hecho de que se les excluye de revisiones o incluso de participación en el diálogo. Hablando de todo esto, también se hace referencia en la lectura que la comunicación siempre es intercultural. ¿Por qué? Porque siempre partimos de acervos distintos, educaciones, lugares
y personas distintas que nos criaron. Incluso entre la propia familia yo creo que hay un diálogo intercultural, o sea, lo reafirmo en que creo que sí es por ahí. Y están las barreras culturales y personales en todo este aspecto de la comunicación. También hablando desde un desconocer la cultura del otro o hasta dónde se conoce o se cree conocer. También hablamos de los aspectos de las posturas de los médicos, que es este paternalismo médico donde yo decido por ti, porque yo estoy formado, yo estoy más informada de que tú, yo puedo decidir lo mejor para ti, puesto que tú eres una persona ignorante, o que yo concibo como ignorante porque no tienes preparación académica. Y también los factores hablando de pobreza, raza, etcétera. Y todo esto vuelve otra vez a hacer énfasis en lo que vamos a estar viendo, sobre todo la relación médico-indígena embarazada diagonal familiar. Los dominadores cubren ciertas necesidades de los dominados, legitimadas a través de instituciones, objetos y mensajes. Ok, aquí volvemos a hablar de la jerarquía. Estoy leyendo mis notas. De la jerarquía donde es muy difícil romper con estos modelos estructurales porque pues aquí yo sacando un poco de mi tintero hablamos de que los hospitales reciben presupuestos federales, estatales y se da esta atención y que no se da este presupuesto para otro tipo de atenciones. Por ejemplo, hay un videito que los voy a compartir para quien guste informarse más al respecto entre la comunicación intercultural incluso dentro del mismo sector médico y las personas que puedan prestar atención a las embarazadas, como no hay presupuesto para las parteras. Cuando las parteras podrían descargar la demanda de los hospitales en los partos que no son de alto riesgo. Entonces aquí hablamos de todo este aspecto y cómo se hay una tendencia a la privatización de la salud, que es algo sumamente preocupante, puesto que de por sí vivimos en un país donde la economía, los salarios son sumamente precarios. Ahora sumar esos gastos, incluso tener que pagar eh, un seguro médico, pues no es concebible de manera social. También hablar que esta tesis sale en agosto de 2017. Sabemos de la creación del INSABI y que no sé propiamente cómo se está manejando, porque el INSABI viene a sustituir el Seguro Popular. Entonces no sé qué deficiencias habrá en este mutar y si siguen o no los módulos de interculturalidad, si esos dependían del hospital civil, si eran parte de otro programa gubernamental, etcétera. Porque vamos a que Secretaría de Salud Jalisco hasta cierto punto depende de los programas federales. Cosas más, cosas menos, no soy especialista en esto, solo comento que el panorama ha cambiado en estos 3 años de cuando se publicó esta tesis, se terminó este trabajo de tesis. La autora habla de codigofagia, palabra muy interesante, y lo refiere a engullir lo que nos dice el otro, interesarnos en quién emite, así como también olvidamos esta conciencia de la pluriculturalidad y la evidente jerarquía médica y omnipotente dentro del hospital, incluso como con ciertas frases logran perseguir a las pacientes y a sus familiares hasta sus rincones personales. En los casos que se ven más adelante, como hasta cierta manera se acusa a la embarazada de ella tener la culpa si se complica o si le va mal o si le pasa algo al embrión, producto, futuro bebé. También haciendo hincapié en que el doctor o el personal de la salud supone que sabe más de lo que supongo, especialmente si se trata de su cuerpo. Es parte de la lectura. ¿Cómo creer que los signos o lo que yo puedo leer desde el propio conocer médico cabe más que lo que me puede decir la propia persona de su cuerpo, lo cual me parece sumamente impresionante que a estas alturas la práctica médica siga tan deshumanizada?
Y pues también vemos referencia de lo que es la comunicación intercultural. En este caso menciona a Bakhtin y habla del contacto por la voz y la oreja, que no solo es hablar, también es escuchar. Y se menciona que muchas veces se ve a los interlocutores interculturales como inconclusos por su formación, cuando les hace falta, no sé si sea un aspecto de profesionalización o reconocimiento. Todo esto influye en la salud de la embarazada y su hijo, y pues también vamos a hablar que cuando se derivan a embarazadas a los hospitales civiles suele ser por casos agravados. Entre los casos se va a mencionar mujeres que fueron llevadas en helicóptero desde otros estados al hospital civil por el hecho de que existe toda la parafernalia médica específica o especial. Entonces, vamos a hablar de que aquí también está el aspecto de que hay vidas que corren peligro. Entonces, para poder tener este diálogo, cuando algunas son monolingües o son bilingües y muchos médicos ni siquiera se dan cuenta que son indígenas por el hecho de no traer sus vestimentas y por entender dos que tres palabras en español, olvidan que estas mujeres no son hablantes nativas del español o ni siquiera les cruza por la cabeza. Entonces hablamos también de visiones del mundo diferentes y a la hora de traducir olvidamos que el acto de traducción también implica una interpretación y la traducción está influida por la expectativa de lo cultural. Yo creo que es como cuando escuchamos sobre las adaptaciones de un idioma a otro, cuando hay cosas que no pueden ser propiamente traducibles, pero pueden ser explicables o se explican desde un contexto cultural para ser comprendidas por las personas que reciben esta comunicación. Y también poner sobre la mesa que en este aspecto entra en juego la identidad del traductor para interpretar la alteridad. Esto es algo que nos menciona desde Gregorio que recupera North. Entonces hablamos de reinterpretación y que no hay culturas ni lenguas homogéneas. Entonces también hablamos de la pesa, dice que la otredad es irreductible. Entonces aquí entra un rompimiento en la comunicación entre lo subjetivo y lo objetivo y los fines prácticos, pero logrados pobremente cuando se logran. Entonces también aquí hay otra frase que me gustó mucho que dice, un significante sin significado es solo ruido, porque pierde el contenido, pierde el mensaje. También hay otra frase que me gustó mucho que dice, todos los demás están fuera de mí. Y propiamente nuestra concepción del mundo está, al menos desde esta visión urbana occidentalizada latinoamericana, en la que yo parto, que puedo leerlo, es que yo construyo mi visión del mundo a partir de mí, de mis experiencias, de mi propia ontología. Entonces hablamos que hay traducción intralingüística, que de maneras más evidentes podríamos poner el ejemplo de personas hablantes del español de distintas regiones o incluso países, hablando en Latinoamérica, como en la misma, en el mismo idioma se hacen traducciones. También vamos a hablar, sin irnos lejos, como el hablar con una persona llegada que puede hablar incluso nuestro mismo regionalismo de español que manejamos, puede haber malentendidos, porque en la cuestión simbólica no significan lo mismo las mismas cosas y podemos dar por entendido suponer diferentes cosas que no significan lo mismo. No sé qué otro ejemplo dar, pero se me vienen muchos a la cabeza por el simple hecho de las entonaciones que se le puede dar a algo, incluso saber cuándo es una broma o no, o explicar más allá lo que se está diciendo, porque muchas veces se piensa de una manera extensa y en palabras no se logra traducir. O sea, el simple hecho de traducirnos a nosotros mismos, nosotras mismas, de pensamiento a palabra, ya es un acto de comunicación
propio y pues entre la interculturalidad hay muchos matices entre lo micro y lo macro. También menciona de la PESA que en ese sentido todo acto de comunicación es uno de traducción. Entender es traducir al otro lado. Entonces aquí vamos hablando de las personas las personas dentro de la institución que hacen este papel en los módulos de interculturalidad en los hospitales civiles de Guadalajara son el facilitador intercultural y el intérprete traductor indígena. Se habla casos como el de España, donde sí tienen una formación, pero no se les reconoce. Y vamos avanzando. Ok. Según Nevado, la traducción no es un acto mecánico. Y creo que sí, porque una traducción puede perder contexto por el hecho de que hay palabras que tienen varios significados o interpretaciones. Entonces también vamos a hablar que la traducción en salud se desarrolla con interlocutores muy particulares que en otras circunstancias difícilmente dialogarían. Ok, pongamos un ejemplo de distancia social entre una persona indígena que vive en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara, que es uno de los casos que se presenta, que viven en una casa improvisada de materiales reciclados, creo que es cartón, lonas, cobijas improvisadas y que viven con 100 a 150 pesos mexicanos al día para 6 personas. Entonces vamos a hablar de esto a una persona que tiene un trabajo en una institución pública, que tiene ciertos grados académicos. En un punto cartesiano de la vida cotidiana no habría un cruce entre estas dos personas, al menos no en que las ponga a dialogar de una manera horizontal en este aspecto que están recibiendo un servicio. Entonces aquí está la intervención de estas figuras, pero también marcar qué tipo de figuras son estas, qué estudios, privilegios, en qué punto interseccional de todos se encuentran y con qué intención se hace la comunicación intercultural. Sin olvidar el tono emocional que conlleva y que la comunicación no son solo palabras, también son incluso, se habla de olores, del espacio, el tiempo, el olor, el tacto, se habla de cómo concebimos visualmente a alguien, cómo al leer su corporeidad incluso podemos descalificar o no a una persona antes de que comience a hablar. También se habla de, volviendo, entonamiento emocional y corporeidad, que son socioculturales. Se insiste en que debería de haber una horizontalidad, pero aquí también entran las concepciones del indígena como el buen salvaje, que es un aspecto de que se carga desde la colonialidad de ver al indígena como una persona inferior si es que se le ve como persona, porque si hablamos de esta concepción colonial, se habla del indígena como un ente sin alma, incluso no humano. Entonces aquí hay un conflicto muy grande desde el aspecto de no tener en cuenta que vivimos en un país extenso y multidiverso. También aquí entramos a poner sobre la mesa que la incomprensión no viene solo desde el prejuicio, sino también viene desde la ignorancia. Viene desde el desconocimiento, porque aquí también como persona externa que está observando esta comunicación intercultural, hablando de facilitador intercultural, y el traductor indígena, intérprete traductor indígena, vamos a hablar de que muchas veces hay problemas en este aspecto de desconocimiento y que no se marca que sea desde la mala intención, sino desde el desconocimiento, diagonal ignorancia de la cultura del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces hay prejuicios sobre todo esto y se verá de juzgar a las personas ignorantes o cómo quieren tener tantos hijos en base a la pobreza cuando estamos partiendo de prejuicios particulares hacia problemas estructurales, socioculturales, raciales, de clase, género, entre otras cosas. Y aquí también ligarlo al lenguaje técnico médico exclusivo de la comunidad médica sociolingüística.
También me llamó mucho la atención que hay gente que para como subsanar esa distancia entre comunicación de un idioma a otro, incluso hablando del lenguaje técnico médico, hay uso de otras herramientas más allá de la palabra para eficientizar la comunicación intercultural, ya sea imágenes, videos, fotos, entre otras cosas. Eh, También me encantó esta frase que dice aprendemos a oír más y mejor. Entre más practicamos este aspecto de conocer al otro, a lo que es alterno o distinto a nosotras, hay un conocimiento, hay una recuperación donde tú entiendes y comprendes otro tipo de cosas, características, tradiciones, situaciones, cosmovisiones, etcétera. Y a mí me encanta decir que es una maravilla ver que el mundo no se acaba en la punta de tu nariz. También volver a contextualizar que todo esto pasa en el espacio público y microsocial del hospital. El hospital como sitio de actuación sumamente concreto, porque no es lo mismo hablar desde otro tipo de interacción entre estas personas. Y también volver a que esto mismo condiciona incluso lo que es el mundo sensorial normado por la cultura. Como en el hospital sí se puede hablar de ciertos olores que socialmente se han negado o se intenta ocultar porque se creen desagradables. Y aquí vamos a hablar tanto del espacio, el tiempo, el olor y el tacto. Vamos a hablar del espacio, que son estos lugares pensados desde una manera estructural y no propiamente desde una necesidad humana, sino para dar una atención específica. Y hablando también de los tiempos, como el aspecto de que se programan cesáreas o se programan citas según la atención hospitalaria disponible y no según las necesidades de la embarazada, ya sea porque hay una sobredemanda, porque, bueno, sí, hay una sobredemanda, exactamente. Y el tacto de por qué el médico con bata blanca tiene una autoridad de tocar, de pasar, de tener sobre la mujer embarazada, indígena o no indígena. Retomo que el médico tiene poder para tocar, incluso lo que es el Hospital Civil de Guadalajara es una escuela hospital. Esto habla de que hay practicantes en los lugares y hay un asunto de que no hay privacidad. O sea, sí hay privacidad hacia la familia, pero no hacia el servicio médico. O sea, puede haber 6 7 personas en el consultorio. Yo ya había leído aparte que hacen tactos innecesarios a las embarazadas con el hecho de hacer la práctica. Entonces, esto es una invasión propiamente al cuerpo de la mujer, donde no se le explica ni siquiera lo que se le va a hacer. Y también aquí yo puedo hablar desde lo personal. Yo tuve una citología recientemente y había muchas personas en el consultorio, o sea, muchas. Creo que eran alrededor de 6 7 personas. Sí vi que empieza a haber como una práctica médica de estar avisando qué se va a hacer, como de voy a tocar, se va a sentir frío, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero pues me imagino que aunque una mujer indígena monolingüe o incluso bilingüe se le avisara, no sé si lograra ver esta comunicación intercultural en este aspecto específico, porque yo aún siendo hablante del idioma me sentía muy incómoda, muy tensa, etcétera. Entonces vamos a hablar de estos aspectos, aunque en la lectura sí se menciona que los doctores se abstraían y hablaban para sus alumnos, bueno, no son sus alumnos, son los diferentes jerarquías médicas entre lo que es el pasante, el residente, el adscrito, etcétera. Entonces aquí sí vamos a hablar tanto de todo esto y cómo forma parte de la comunicación intercultural. Hubo un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, que hablaba de que vio a un doctor hacerle el tacto a una mujer indígena y después de hacerle el tacto olerse la mano en el aspecto de cómo se asocia al sexo, a lo no limpio, la concepción que hay de los indígenas al respecto de estos temas
y me pareció algo alarmante y sumamente invasivo en este aspecto de que, no sé, no parece incluso una actitud profesional, sino un traslape de los prejuicios o actos personales inconscientes en una acción en el hospital. Pasado esto, vamos a hablar ya del capítulo 5 un poco avanzado. Permítanme. Se habla de los objetivos del milenio. Bueno, no se llama así el capítulo 5. El capítulo 5 es la comunicación intercultural en la atención médica del indígena embarazada en los hospitales civiles de Guadalajara. Y aquí son los casos, pero primero hay como una introducción. Lo que el intérprete traductor indígena en los hospitales civiles de Guadalajara hace, sus funciones, la salud materna y perinatal de la Secretaría de Salud Jalisco, la experiencia de ser intérprete traductor indígena, el expediente clínico, los traductores familiares, malentendidos culturales, tipología de encuentros comunicativos interculturales en la salud materna. Bueno, en todo esto vamos a hablar de que hay unos objetivos del milenio y en esos objetivos está la reducción de muerte materna e infantil. Ok, para esto se supone que se están haciendo programas, no sé si decir programas, pero hay como esta agenda internacional para subsanar distintos aspectos de todos estos temas. Sobre todo, no sé cuáles sean los demás objetivos del milenio, pero la reducción de la muerte materna e infantil, que también por eso les hablaba de las parteras, para que no haya estos problemas, porque por ejemplo en este sobredemanda de el uso hospitalario o la consulta hospitalaria, como sea que se quiera llamar o se llame, está este aspecto de que las parteras podrían subsanar los partos sanos teniendo en cuenta que hay cosas donde ya no pueden cruzar la línea de atención porque ellas se dedican al parto, ellas no hacen cesárea, etc. Esto es un comentario aparte. Ya hablando de todo lo que dice la lectura volviendo, se habla de cómo se merma de repente al intérprete traductor indígena o incluso al facilitador intercultural a funciones administrativas, puesto que no entienden del todo la valía o el acto de lo que implica su acompañamiento de las personas en el proceso médico, desde la dirección a consulta, el seguro popular, que no sé qué pasa ahora con el INSABI, el acompañamiento, dar las instrucciones, etcétera. Y que muchas veces se les adscribe, por ejemplo, a Hospital Civil y Hospital Civil Guadalajara, y decían que uno de ellos es hablante de purépecha, pero en el hospital donde estaban no llegaban casos de purépecha, llegaban más bien al otro hospital y había conflictos porque las de trabajo social, espero no equivocarme, si eran ellas es en específico porque no hablaba de recursos humanos, no les parecía que atendieran casos del otro hospital, entonces tenían que hacerlo en su tiempo libre. Y lo hacían porque aquí estamos hablando de la vida de las personas, estamos hablando de que está de por medio la comunicación y el entendimiento médico-paciente, la cual está mermada. Y que hay asuntos donde, por ejemplo, en un momento que creo que fue la autora, tuvo que decirle, o fue una intérprete traductor indígena, abre las piernas a una chica indígena para que se dejara revisar, que tenía que poner las piernas a los costados, y la doctora le dijo que eso era violencia obstétrica, que eso no se tenía que decir, pero en realidad la acción era abre las piernas porque le iban a revisar el canal vaginal. Entonces, aquí está este aspecto de cómo no se escucha que se corrigen entre ellos, pero sí estas personas que las sienten ajenas al servicio médico. Y el papel como interlocutor confiable, o sea, está de por medio el aspecto de la deslegitimación desde el
medio médico hacia estas personas y también el tener que entablar este punto para trabajar con que las personas se abran con ellas también, porque es un entendimiento mutuo donde en los casos incluso se habla de cómo tiene que haber un entendimiento, un conocimiento de la cultura ajena para poder cuestionar o preguntar acerca de situaciones específicas. Y cómo hay cosas que pueden interpretarse, por ejemplo, para los no indígenas como impertinencia y para otros grupos, por ejemplo, en el caso de que fueron a acompañar a la abuela que se iba a operar, que estuvieron ahí la familia fuera al hospital esperándola. Para los no indígenas se lee como impertinencia, pero para los purépechas es solidaridad y apoyo, en el sentido de pertenencia familiar y comunitaria, así como otras concepciones que se han generalizado entre ciertos grupos, como el aspecto de cesárea para cualquier cirugía entre los purépechas, porque no se les ha explicado lo que es una cesárea. Entonces esto de los procedimientos quirúrgicos lo llaman cesárea en general. Vuelvo otra vez con la distancia social, formación médica y autoritaria y el género que propician discriminación y desinformación. También el género es un aspecto muy importante, porque también se le reclama a las mujeres por ser mujeres y no saber sobre ciertos procesos físicos, corporales, biológicos, como el hecho de tener que tomar vitaminas. Entonces se hace un remarcamiento de cómo tú no sabes lo que está sucediendo en tu cuerpo, cómo tú no sabes que tu hijo, tu bebé, tu cuerpo necesita tal o cual cosa, como tú no sabes que estás embarazada. Adelante se leen los casos, son 8 casos en específico los que son parte de la lectura. Hay un noveno caso, pero pues el noveno caso ya no entró a lo que se tenía que leer. Está Ángela en la primera escena, también hay una segunda escena, pero hay diferentes aspectos en cada uno y lo que me encanta es que es el caso, se explica como la historia, pero no el caso médico, sino la situación en la que está envuelta la persona y su familiar o familiares y la interpretación. Entonces vamos a ver desde el aspecto de lo que es la consulta médica, cómo puede haber malentendidos, este aspecto de escuela-hospital, aquí entra lo de la invasión dentro del consultorio, pero no dejar entrar a los familiares o al intérprete traductor indígena o al facilitador cultural, ¿no? Este aspecto de la privacidad y cómo la bata es un instrumento simbólico de poder. También vamos a ver a Felipa con el choque entre el monolingüismo y el lenguaje médico-científico. La traducción del doctor para poderle decir las cosas de manera sencilla, sin tecnicismos, poderle decir tu hijo está bien, tu hijo no está bien por tal, tal y tal motivo, en un aspecto se necesita tal, tal y tal cosa en específico. Y también como otros doctores se vuelven interlocutores secundarios del lenguaje técnico médico. Está el caso de Luz, que es cuando el papelito habla. El caso de Luz se me hizo muy fuerte porque la doctora se lee con una actitud que la infantiliza y la juzga de mentirosa, de no quererse hacer sus estudios y le quiere imponer que no se vaya de la ciudad, siendo que Luz es una mujer que tiene un embarazo delicado, pero ella es de otro estado, tiene una hija de 4 años y depende del trabajo en campo de su marido. Entonces no puede decir simple y sencillamente me quedo en la ciudad, sin ese apoyo red, de su red de apoyo y su familia. Entonces, al decirle que se vaya, ya se está poniendo en riesgo, la responsabiliza ante cualquier proceso lamentable. Este aspecto de lo que llaman medicina defensiva y la atención médica protocolizada, porque también aquí entran aspectos legales de que pase o muera la embarazada. Entonces aquí hay unos intereses institucionales de por medio más que en la paciente y el bebé. Está Ángela, la segunda escena, y esto es muy muy interesante porque hablamos de las creencias y la ética médica. Ángela
es una mujer que es testigo de Jehová. Pero en este aspecto, la comunicación intercultural, los acuerdos van por otro lado totalmente distinto. No querían que se le firmara para transfusión de sangre porque eso no está aceptado en su religión, porque la sangre es vida. Entonces hablamos de que hay una interlocutora. Esto es bien importante. De repente hay intérprete, traductor indígena familiar. Pero aquí se pierde mucho el mensaje, ya sea porque esta persona es familiar de otra persona enferma que quiere saber de su enferma, o porque tiene intereses específicos. Entonces, pues aquí hablamos de que su sobrina habló por ella y se traía un discurso, un documento hecho por la Organización de los Testigos de Jehová, donde se negaban a recibir esta atención médica porque había otras maneras de hacer las cosas. Entonces se llegó a una negociación hablando de que no fue propiamente el entendimiento de la otra parte, sino que se llegó a un acuerdo con lo que se quería y se podía hacer desde la actitud médica y el aspecto de lo que se deseaba hacer. Aunque se hizo hincapié en que Ángela no habla en ningún momento de nada de esto. Ella no dice sí, ¿no? O sea, solo se está esta defensa ahí, ¿no? Se me pasó a nombrar a Josefina de la información, el derecho a la información como un acto de comunicación intercultural para estar conscientes de lo que nos están haciendo. Uy, Josefina es la mujer joven menor de edad que no sabía que tenía que tomar vitaminas, incluso no sabía que estaba embarazada. Entonces, entre el texto, ella dice, no sabía que se ocuparan tantas cosas, vitaminas para un embarazo, cuidados, etcétera. También habla de que ella no le explicaron lo que le tenían que hacer. Entonces ella le hacen tacto vaginal sin avisarle, le dijeron que le iban a revisar, no que la iban a tocar. Y ella se había comprado antes de eso un libro de segunda mano porque quería saber más al respecto de lo que no le explicó el doctor, lo cual le informó un poco más, siendo que también el libro está en lenguaje técnico médico y es complicado para cualquier persona de entender porque no es un lenguaje accesible. Y sí dice que eso no decía el libro, que le iban a hacer un tacto vaginal. Me imagino la sensación incómoda y repulsiva que debió de haber tenido. La no información. Y también como muchas veces la interacción de el servicio médico hacia la embarazada es para disciplinar el cuerpo de la embarazada. Y que también se patologiza un proceso fisiológico universal, que no es una enfermedad. Eso se habla también en el aspecto, si quieren ver el video, de lo de las parteras. Y que su cuerpo es una invasión a su propio cuerpo. Retomando, seguimos con Laura. Laura, la comunicación entre el curandero y las deidades. Estoy convencida de lo que dice el Maracame. Ok. Con Laura se dieron cuenta que le habían puesto un DIU no autorizado. Y de aquí hablamos de un tema sumamente delicado, que es la esterilización no consentida. Ay, y el choque entre las tradiciones religiosas, que tiene que ver también con la salud y la enfermedad desde su origen étnico, al modelo científico sumamente distante, porque esta mujer la quieren convencer de operarse. Y ella no quiere operarse porque el maracame le dijo que solo iba a tener 2 hijos y era su segundo hijo. Aparte de que, pues, aquí era desde el aspecto de vida-muerte, de embarazo muy complicado, el próximo embarazo puede ser más complicado, puede ser su vida. Al final se le convence a ella de que se ponga un dispositivo intrauterino, sí autorizado esta vez, y que se siga tratando con hierbas que no son invasivas, que no es una operación. También llama la atención las opciones que se les da a las mujeres según la edad para no concebir, ya sea métodos anticonceptivos, ligamiento de trompas u operación según la edad de las personas. Pasamos a Eulalia,
que es la complementariedad como decisión individual para que todo salga bien. Ok, aquí hay la complejidad. Eulalia es una mujer que tiene un padecimiento crónico que se agrava o reaparece, según el caso, en sus embarazos. Entonces aquí hay un punto también entre la medicina tradicional y la medicina alopática, porque ella no podía mencionarle al médico alópata que estaba teniendo tratamiento con el maracame porque la juzgaban, le decían que no hiciera esos tratamientos, etcétera, ¿no? Y cerramos con Magdalena. Aquí son la comunicación intercultural explicativa con manzanas y dibujitos nos entendemos. En este aspecto se habla de cómo la doctora subsanó las dudas de Magdalena y de su esposo de acerca de que su niño venía mal, en el aspecto de qué era lo que estaba mal, por qué, cómo era, qué podría pasar, qué no, de una manera didáctica, haciendo dibujos y explicándole qué era lo que estaba sucediendo, lo cual le dio mucha paz a la pareja y más porque les dieron una cita médica para dentro de 7 semanas. Y pues gracias a que les explicaron esto, les dieron tranquilidad porque la cita médica que les dieron, que se supone, yo creo el bebé no iba a nacer todavía, el bebé nació 20 días antes de la siguiente cita médica. Entonces aquí hablamos de todos estos casos, de estos márgenes, tanto de culturales, de clase, género, sociales, hasta climáticos, porque vienen de otros estados de la República. Hice el video muy largo, lamento mucho que sea tan largo. Saludos, tenga bonito día.